esta ocasión de manera simultánea con otra mesa a hacer la primera mesa del seminario, el seminario permanente del anuario, y como en el resto de las mesas tenemos tres participaciones, tres intervenciones. La mesa, como verán ustedes en el programa, trata los temas del asilo, la protección diplomática y la notificación consular. Al tomar conocimiento de estos temas, pensé de inmediato en la relevancia que tienen, muy alta, en el caso de la experiencia mexicana. El asilo es una no figura jurídica, sino una práctica que sobre todo está arraigada y tiene una gran tradición, como saben los ponentes mejor que yo, en América Latina y en México también. En los últimos tiempos, siendo una institución en verdad notable en la política exterior de nuestro país, ha tenido un ejercicio disminuido, eso lo tenemos que subrayar. Mencionar también que incluso para algunos de nosotros que tratamos y pensamos en estos temas, cuando recordamos los principios de la política exterior de México, que tal vez ustedes lo sepan, es uno de los países, y creo que no son muchos, en donde esos principios están incluidos, están consagrados en el ordenamiento máximo, en la constitución política, los principios que deben orientar la política exterior. Y algunos pensamos, al examinarlos, que no son todos los que deberían estar, de acuerdo con la tradición de la política exterior de nuestro país y latinoamericana también, sino que falta uno, que hay una controversia asimismo, en el sentido de si es o no un principio el asilo diplomático o el asilo político, pero no es tanto el asilo, la figura y la forma del asilo, sino lo que significa, lo que implica, en términos de solidaridad. Y pensamos, aquí lo comento con ustedes, no es uno de los temas que se vayan a tratar, o no lo sabemos, porque México está presente también, como otros países, en las reflexiones que van a ser tratadas de inmediato. La notificación consular también es y ha sido muy importante en nuestro país. Hay un caso cuyo desenvolvimiento y resultado fue favorable en una controversia internacional a los intereses de nuestro país, justamente en razón de la notificación consular. El caso Avena, que es un caso que se ha conocido desde luego en nuestro país y fuera de él, que fue favorable para la argumentación y la presentación que hizo la parte mexicana, justamente en función de que en esa controversia no se había aplicado la notificación consular. No fue un tema, no está incluido dentro de este seminario porque no llegó a ser un tema en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia. Se resolvió de otra manera
pero está presente y bueno, tiene esa dimensión. Yo simplemente quería hacer mención de esas dos cuestiones, el asilo y la notificación consular, y la dimensión que pudiera tener más cercana a nosotros. Hay 3 ponencias que vamos a escuchar el día de hoy, 3 trabajos. Los menciono de una vez para no tener que… el primero está a cargo de la maestra Claudia Jazmín Cruz Ramírez, Paraguay y México por la defensa de la notificación consular, precisamente. La doctora Laura Araceli Agusín tratará, y en ese orden serán las exposiciones, la protección diplomática y la nacionalidad del caso Nottebohm. Y en tercer lugar, y no menos por ser el último en mención, el maestro Imanol de la Flor Patiño tiene a su cargo la presentación de un estudio comparado sobre la incorporación del derecho internacional en México y en Estados Unidos, apuntes sobre la aplicación de la notificación consular como vehículo de del debido proceso. La maestra Claudia Jazmín Ramírez está en curso y ha desarrollado todos sus estudios de manera muy destacada. Todos los datos y las noticias que tenemos de su desempeño como estudiante, que lo es ahora, aspirante a obtener un grado en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene también una trayectoria académica que seguramente estará presente en la exposición que vamos a escuchar de ella. Ha sido maestra en los niveles intermedios de formación cívica y ética, y ha formado parte de los jurados calificadores en varios procesos, las competencias internacionales, uno también cercano a nosotros y a ese instituto, como es el del doctor Sergio García Ramírez. Escuchamos su exposición, maestra, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la presentación que hace el doctor Valero de mi persona y de mi ponencia. Como ya escucharon, la ponencia que yo voy a hacer es la de Paraguay y México por la defensa de la notificación consular. El incesante tránsito de personas de un país a otro ocasionó que los estados buscaran la manera de proteger a sus nacionales en territorio extranjero, ya no con tratados bilaterales, sino con un tratado aplicable a todos los estados. Esto se logró en 1963 con la creación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Junto con esta se crearon 2 protocolos, entre ellos el protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias, que en su artículo 1 le otorga a la Corte Internacional de Justicia jurisdicción para resolver todas aquellas controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Convención. En la Corte Internacional de Justicia se han presentado 4 casos relacionados con las violaciones al artículo 36. Este artículo consagra el derecho a la notificación consular cuando algún extranjero es arrestado, detenido o puesto en prisión preventiva en territorio de cualquier estado parte. Los estados latinoamericanos que han incoado procesos por la violación de dicho artículo han sido Paraguay y México, ambos en contra de Estados Unidos. El primero se adhirió tanto a la Convención como a este protocolo facultativo el 23 de diciembre de 1969, mientras que México firmó el tratado el 7 de octubre de 1963 y lo ratifica el 16 de junio de 1965. No obstante, se adhiere a este protocolo facultativo mucho tiempo después, hasta el 15 de marzo de 2002, con la intención de iniciar procesos contenciosos, debido a que los otros mecanismos que utilizó para subsanar las violaciones no tuvieron resultados. Estos mecanismos fueron tanto judiciales en las instancias de Estados Unidos como mecanismos diplomáticos.
El caso que comienza esta serie de procesos es el iniciado por Paraguay el 3 de abril de 1998, denominado Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El Estado ejerció la protección diplomática en nombre de Ángel Francisco Preat, condenado a muerte en Virginia con fecha de ejecución del 14 de abril de 1998. En su solicitud, Paraguay alegó que en 1992 las autoridades que detuvieron a su nacional no le notificaron de su derecho a la asistencia consular ni notificaron al consulado paraguayo de su detención, lo que impidió que los otros derechos consagrados en el instrumento internacional pudieran ejercerse. Debido a la inminente aplicación de la pena, se solicitó la indicación de medidas provisionales. En ella se destacó la importancia y santidad de la vida humana establecidas en el derecho internacional. De igual forma, declaró que debido a la extrema gravedad y la inminente amenaza de la ejecución del paraguayo, solicitaba que las medidas provisionales fueran urgentes para proteger la vida de su nacional. La indicación de estas medidas serviría además para que la Corte pudiera ordenar la restitución solicitada por el Estado. 5 días antes de la fecha de ejecución, la Corte emitió la orden de medidas provisionales, que aunque su fundamento era evidentemente el daño irreparable a los derechos, parte del fondo del asunto, permitió que fuera la primera que establecía la suspensión de la ejecución de una condena de muerte y con ello preservaba el derecho a la vida de un individuo. Para esto, Estados Unidos debería tomar todas las medidas necesarias a su disposición para asegurar que no se llevara a cabo la ejecución, porque haría imposible la compensación solicitada por Paraguay y ocasionaría un daño irreparable a sus derechos. A pesar de que la orden se alcanzó por unanimidad, 3 jueces anexaron sus declaraciones. Entre ellos, el juez Oda sostenía que ningún derecho consagrado en la Convención de Viena se exponía a una violación irreparable, asimismo que la jurisdicción de la Corte aún no estaba bien determinada. A pesar del mandato de la Corte, el Estado de Virginia llevó a cabo la ejecución de Brett en la fecha programada, aunque en un primer momento Paraguay continuó con el procedimiento al enmendar la solicitud en la memoria presentada y pedir una compensación monetaria por el daño moral al ser imposible la restitución íntegrum, terminó por retirar el caso de la lista. El caso paraguayo, a pesar de no haber llegado a una sentencia, abrió las puertas para que otros estados pudieran solicitar a la Corte Internacional la reparación correspondiente por la violación al artículo 36 de la Convención de Viena, tanto para el individuo como para el Estado. El segundo caso, aunque este no pertenece a un estado latinoamericano, es el caso Lagrán, que es incoado por Alemania, también en contra de Estados Unidos, y donde, a pesar de que en este caso se lleva también a cabo la ejecución de Walter Lagrán, a pesar de la orden de medidas provisionales hecha de una manera muy expedita, y de hecho es la orden de medidas que la Corte ha emitido de una manera más rápida, porque ya estaba muy cerca la fecha de ejecución, se ejecuta, como les digo, el nacional, pero Alemania continúa y la Corte concluye que aquí el derecho a la notificación consular es un derecho que ya no únicamente pertenece al Estado, sino que también pertenece a lo que es el individuo, a pesar de que en el preámbulo de la propia Convención de Viena establece que los privilegios e inmunidades otorgados son para garantizar el desempeño de las oficinas consulares en nombre de sus respectivos estados y no son para beneficiar a los individuos. También hay que recordar que cuando se hace la Convención de Viena, la forma del derecho internacional era estatal, no se tenía tanto en cuenta al individuo. Por eso es que este preámbulo nos hace esa especificación de que es para el Estado y no para el individuo. Sin embargo, con la Corte cambia esa visión y se vuelve una Corte más humana. Considerando los pasos ya dados por Paraguay y Alemania, y después de haber agotado los medios diplomáticos y jurídicos a su alcance, México acudió ante la Corte Internacional como última instancia para solucionar la controversia por la falta de notificación consular a los 54 mexicanos que fueron detenidos, procesados y sentenciados a muerte en los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon, y por el impedimento hacia el Estado de otorgar protección consular a sus nacionales al no ser notificado. Así, el 9 de enero de 2003, con fundamento en el artículo 1 del protocolo opcional, México instituyó la solicitud, con lo cual se da inicio al proceso contencioso, que sería conocido como caso Avena y otros nacionales mexicanos. Conjuntamente, se presentó una solicitud de medidas provisionales que al momento de ser emitida sí fue respetada por las distintas autoridades estadounidenses, debido a que en el caso Lagrán se estableció la obligatoriedad de las órdenes de medidas provisionales. Con ella se salvaguardó la vida de los mexicanos César Roberto Fierro Reina, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, a los que les iba a fijar
fecha de ejecución. A pesar de esto, la Corte de Apelaciones de Oklahoma programó la ejecución de Osvaldo Torres para el 18 de marzo de 2004, pero 5 días antes de la fecha, la misma Corte de Apelaciones emitió la suspensión indefinida de la ejecución y al mexicano se le concedió una audiencia probatoria para determinar si había sido perjudicado por la violación de sus derechos consulares y por la asistencia ineficaz del abogado que llevó su caso. 2 horas después, el gobernador de ese estado, Brad Henry, le otorgó la clemencia luego de haber recibido la recomendación de la Junta de Perdón y Libertad Condicional del Estado. El 31 de marzo de 2004 es cuando se emite la sentencia del caso Avena. Dentro de las 5 excepciones presentadas por Estados Unidos, hay una a la admisibilidad de la demanda que está relacionada con el agotamiento de recursos internos. Justo este es el punto que hace que este caso sea más complejo que el caso alemán, debido a que en este último de los procesos penales ambos hermanos ya no aceptaban recurso alguno porque habían terminado todos los procedimientos, mientras que en Avena solo 3 habían concluido, los que ya tenían fecha de ejecución y para los que se les pidió la orden de medidas provisionales. Y los otros 49 todavía contaban con algún tipo de recurso en los tribunales estadounidenses. 24 procedimientos se encontraban en apelación directa. En 25 se agotó el proceso de apelación y faltaba la presentación del recurso de habeas corpus a nivel federal o local. Lo anterior ocasionó que la Corte analizara de manera diferente la admisibilidad de la demanda. Señaló que los derechos del individuo, emanados del artículo 36 de la Convención de Viena, son derechos que deben ser salvaguardados por la protección diplomática cuando ya se han agotado los recursos internos. Asimismo, sostuvo que México también presentó la demanda por el daño directo y el de sus nacionales que se le ocasionó por la violación cometida. De igual forma, observó que la violación a los derechos de los individuos supone una violación a los derechos del Estado que envía y viceversa. Debido a esta interdependencia es que decide darle entrada a la demanda bajo el daño directo al Estado y el ocasionado a través de sus nacionales. Con ello, evitó estudiar en cada caso el agotamiento de los recursos internos. Esto hubiera hecho que la sentencia hubiera sido más larga y tendrían que haber entrado más a detalle a lo que es el tema de la preclusión procesal, que es una figura en el derecho estadounidense que impide que se puedan presentar a posteriori recursos que no se presentaron en ese momento. A pesar de que la Corte permitió la admisibilidad bajo una demanda mixta, esta podría haber entrado solamente por la protección diplomática, debido a que el agotamiento de recursos internos no era necesario por la imposibilidad de obtener un remedio a la violación cometida al ser aplicada la doctrina de la preclusión procesal. No obstante que la protección diplomática no fue la base de la demanda mexicana, la Corte claramente siguió este procedimiento al distinguir las violaciones de los derechos de los mexicanos, artículo 36, párrafo 1, inciso A, B y C, y los de México, artículo 36, párrafo 1, inciso C. Estos últimos no podían haber surgido sin la violación previa a los derechos del individuo. El estudio de fondo analiza primero las violaciones cometidas hacia los individuos. Determinó que el artículo 36, párrafo 1, inciso B, se encuentra interrelacionado 3 elementos. El primero es el derecho del individuo a ser informado sin dilación de sus derechos. El segundo, el derecho de la oficina consular a ser notificada sin dilación de la detención de su nacional, si así se lo requiere la autoridad que arresta. Y tercero, la obligación del Estado que recibe de remitir sin dilación cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por el detenido. En relación con el primer elemento de esta interrelación, la Corte encontró que el deber de las autoridades que detienen de dar información a los individuos surge una vez que se dan cuenta que la persona es un extranjero o existen fundamentos para pensar que la persona es extranjera, pero que si ésta declaró tener la nacionalidad del Estado que recibe, la notificación se retrasará. En el caso concreto, 7 de los 52 condenados a pena de muerte afirmaron ser estadounidenses al momento de ser arrestados. No obstante, solo en el caso del señor Salcido no había evidencias que indicaran que era mexicano y sí estadounidense, por tener la nacionalidad del Estado que recibe. La Corte concluyó que en este caso no hubo violación al derecho del artículo 36, párrafo 1, inciso B. Por lo tanto, Estados Unidos no informó sin dilación únicamente a 51 mexicanos. Para que se originara la violación a la obligación de notificar a las oficinas consulares correspondientes sin dilación del arresto de alguno de sus nacionales, primero la Corte retomó los casos de los 51 mexicanos que no habían sido notificados de sus derechos consulares sin dilación, para así poder determinar los casos en que los individuos habían solicitado que no se hiciera la notificación correspondiente a su consulado. Concluyó
que existió dicha violación únicamente en 49 casos. Se excluyeron los casos del señor Juárez porque solicitó que no se le notificara a su oficina consular y al señor Hernández porque se lo notificó a su oficina consular 3 días hábiles después de su arresto. En estos mismos 49 casos se violó el inciso A del artículo 36, párrafo 1, porque se le impide a México comunicarse con sus nacionales y tener acceso con ellos, y el C, al impedir a las autoridades consulares visitar a los nacionales que se encontraban en prisión. En relación con otro elemento del inciso C, las autoridades consulares tuvieron la oportunidad de brindar la asistencia consular a los detenidos únicamente en 16 casos, aunque en estos 16 casos tampoco existió la notificación consular, sino que se enteró México por otros medios. Y entre los 34 casos restantes, pues sí hubo una violación a esta parte del inciso C porque no se le permitió una asistencia legal o que se organizara una asistencia legal a sus nacionales. Cuando la Corte estudia el artículo 36, párrafo 2, retoma un tema ya tratado en la sentencia Lagrán, la preclusión procesal, que en este caso se encuentra íntimamente relacionada con el agotamiento de recursos internos y con ello, con el ejercicio de la protección procesal. La Corte señaló que en varios de los casos la doctrina de la preclusión procesal se había aplicado y en otros se aplicaría en etapas subsecuentes del procedimiento, y solo en los casos del señor Fierro, del señor Moreno y del señor Torres ya no existía la posibilidad de que hubiera una revisión y reconsideración de los casos. Por lo tanto, concluyó que en 48 era prematuro establecer una violación de las obligaciones bajo este apartado. Sin embargo, respecto a los otros 3 casos, Estados Unidos incumplió su obligación. Esta era la oportunidad que la Corte tenía para declarar que esta doctrina irremediablemente al ponerse en práctica impediría que el Estado pudiera ejercer la protección diplomática. Pero la Corte no tomó esta oportunidad y la hizo de lado. Después del análisis de las violaciones cometidas, la Corte consideró que para la reparación Estados Unidos debía proporcionar, a través de las medidas de su elección, la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias con el objetivo de conceder el peso adecuado a la violación de los derechos establecidos en la Convención. Asimismo, esta revisión y reconsideración debe darse dentro del proceso judicial y no a través de la clemencia. En un primer momento, Estados Unidos argumentaba que únicamente con los procesos de clemencia se podía llegar a una revisión que se llevarían a cabo, pero estos procesos de clemencia están fuera del proceso judicial porque dependen de la Junta de Perdones de cada estado, si la otorgan o no, y muchas veces las personas que están ahí no son abogados o personas que conozcan de leyes. Por eso es necesario que esta revisión se diera dentro del proceso y se tomaran en cuenta todas las violaciones y lo que ocasionaron estas violaciones. Un punto que debe resaltarse de esta sentencia es la observación que hace la Corte en cuanto a que la reparación no se limita a los mexicanos enlistados en el caso, sino que enfatiza que otros extranjeros no deben dejarse sin protección y que Estados Unidos tiene obligaciones sustantivas y de remediar situaciones similares hacia los nacionales de los demás estados. Como este ya era el tercer caso relacionado con la protección diplomática, la Corte vio que todos iban a lo mismo. En el caso Lagrán también había determinado que debería haber una reparación hacia todos los alemanes que estuvieran condenados, pero únicamente lo dejó para los alemanes, mientras que en este caso dejó bien establecido que era una obligación de Estados Unidos que debía de otorgar esa revisión a todos los nacionales de cualquier estado parte de la convención. De hecho, hay en los tribunales de circuito de Estados Unidos, hay diferentes cortes, creo que es el circuito 11, donde precisamente se le ha otorgado esta revisión a otros nacionales. Y eso es muy importante porque Estados Unidos es muy cerrado en cuestiones de derecho internacional. Y es muy importante que se pueda aplicar estos mecanismos en su sistema. En Alemania, si no mal recuerdo, a pesar de que no era aplicable para él o que él fuera la parte demandada, sí llegó a aplicar a Avena en uno de sus casos. Lamentablemente la sentencia está en alemán y yo no sé alemán, pero el resumen que tienen es una muy, muy buena sentencia y es muy importante que veamos también cómo todos estos casos, y especialmente Avena, que fue como la conclusión de esto, puede tener un impacto a nivel internacional. Aparte, en cuestión de la clemencia es muy importante recordar lo que les había comentado en un primer momento, que a un mexicano sí se le conmutó la pena, pero
hay un análisis, o el análisis que debe de hacerse es que no bastaba con que se conmutara la pena, sino que debía de haber una revisión del caso por parte de las autoridades judiciales. Pero el Tribunal de Apelaciones estableció que como ya se le había cambiado la cadena de muerte, la pena de muerte a cadena perpetua, ya no era necesario investigar el caso. Y eso está mal, porque tampoco hubo una revisión en ese caso. De hecho, de los casos que existen, de los 51 casos en donde sí se determinó que existía una violación, ninguno se ha llevado a cabo. Ya han ejecutado a más personas y los otros los tienen en stand-by. No se les ha permitido esto porque lo que argumenta Estados Unidos es que hay una falta de aplicación directa del tratado. El Senado debe de realizar una legislación para poderlo aplicar. La legislación, si no mal recuerdo, estaba ya presentada, pero no se ha hecho esfuerzo alguno para que pueda seguir adelante. Y bueno, para concluir, esta lucha, que está iniciada por un país latinoamericano, ha logrado que estados como Alemania y México e India continúen con ella, y que así la notificación consular sea un derecho que dejó de ser exclusivo del Estado para pasar a ser un derecho del individuo. Actualmente, el 9 de mayo de este año, ante la Corte Internacional se presentó otro caso que también tiene que ver con notificación consular. Se llama Yahad Case. En este caso intervienen India y Pakistán. Aquí, India sí pide que la Corte determine que el derecho a la notificación consular es un derecho humano. Esperemos que realmente esto pueda existir, que se pueda determinar que el derecho a la notificación consular también forma parte del debido proceso, como lo estableció la Corte Interamericana en la opinión consultiva que México le solicitó. Esperemos que estos casos puedan darle al mundo mucho más cosas, porque el tránsito que hay en este mundo es incesante y siempre va a haber violaciones a los derechos de los individuos, y especialmente en casos de pena de muerte se necesita que el debido proceso sea muy, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, maestra Jazmín. No voy a hacer ningún comentario. Estaba viendo el programa, y aquí se inicia casi inmediatamente después la segunda mesa a las 10:50, de tal manera que todo el tiempo el que podamos disponer después de las exposiciones, pues será utilizado por ustedes para algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a cualquiera de las intervenciones. Yo adelanto que sí me gustaría que en ese segundo momento pudiera ampliar las explicaciones que nos dio de la relación de estos casos con el caso precisamente Avena, que lo mencionó al final, ¿verdad? Pero está en el centro, me parece, del conjunto, y si pudiera retomarlo, pues se lo agradecería. Vamos a escuchar la segunda intervención de la maestra, la profesora Laura Araceli. Ella, como ya dijimos hace un momento, trata el tema de la protección diplomática y la nacionalidad del caso Nussbaum. La maestra Araceli Agusin es abogada, está especializada en docencia universitaria, en Derecho a la Integración y en Derecho Administrativo. Es directora de la sección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro de la Latinoamericana de Derecho Internacional, dirige varios proyectos de investigación sobre muchos temas, desde luego todos relacionados con el ámbito jurídico, los derechos humanos, la construcción de derecho internacional público y el arbitraje internacional en materia de inversiones. Eso todo lo practica en la Universidad Nacional del Litoral, donde pues ella está fundamentalmente adscrita. Y ha escrito diversos ensayos, artículos
y trabajos sobre muy diversos temas, la imprescriptibilidad de la acción civil en los delitos de lesa humanidad, el nuevo Código Civil, el impacto de las fuentes del derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia Argentina, la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos y la continuidad de su construcción. Esto último en la revista jurídica Legatos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le invitamos. Muchas gracias, por favor, maestra. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que tengo que, en primer lugar, agradecer a los organizadores y muy especialmente al doctor Manuel Becerra, a Mónica y a Raúl por todas las gestiones que han realizado, y también decir que me solidarizo profundamente con la situación que está pasando México. Y también, como explicó el doctor Becerra, yo dudé si esto se iba a hacer o no se iba a hacer, y si la situación implicaba la posibilidad de hacerlo y la decisión de hacerlo. Y comparto su decisión de que estemos acá, que estemos trabajando acá en este México que necesita muchísimo de todos para poder salir adelante. El tema en realidad es una propuesta del doctor Becerra de investigación que se hizo hace ya un tiempo, que él lo manifestó hoy, y que tuvo que ver con todos los casos latinoamericanos o que se plantearon ante la Corte Internacional de Justicia. La elección de este caso, reconozco que fue muy dudosa para mí, si no fuera porque en forma concomitante se planteó un proyecto de investigación en mi universidad que me parece que da otro sentido al tema. Este proyecto de investigación y sus proyecciones y conclusiones es lo que quiero plantearles como proyecto de trabajo, si se quiere, al finalizar la exposición. La exposición pretendo realizarla en una introducción. Pediría que me controlen el tiempo porque puedo, si no, seguir hablando hasta mañana y, bueno, ustedes se van a dormir y vamos a tener muchos problemas, pero por eso prefiero que me lo controlen. Una introducción, un análisis del caso y cómo se planteó y cómo se argumentó acerca de la nacionalidad efectiva, y finalmente lo que creo que pueden ser las perspectivas y proyecciones del caso hoy. O sea, del caso o de las instituciones que el caso aborda. En primer lugar, como introducción, recuerdo como marco teórico general de que estamos ante estados soberanos en este derecho internacional, que esa soberanía implica un conjunto de competencias regladas y discrecionales, que los estados ejercen en un marco de independencia. Este ejercicio de competencia bascula siempre entre la soberanía propia y la soberanía ajena, y justamente el Instituto es la que nos va a poner en tensión a ello. El conjunto de competencia es fundamentalmente territorial, el conjunto de competencia de esa soberanía del Estado, pero sin embargo también se presenta una dimensión personal, que aquí nos vamos a encontrar con la nacionalidad, una dimensión personal que en realidad una dimensión hacia adentro, adintra, que se aplica la jurisdicción que se aplica a todas las personas que estén dentro de la jurisdicción del Estado, y una dimensión hacia afuera. Esta dimensión hacia afuera es la que nos requiere el vínculo, Cuando hablamos o cuando nos situamos en realidad en la protección diplomática, nos ponemos en esta tensión, un Estado con una dimensión hacia adentro, o sea, personalidad hacia adentro, y un Estado con una dimensión hacia afuera que pretende proteger a su nacional. En este marco, quizás, o sea, como un aporte no visualizado del siglo XIX, América Latina hizo grandes aportes al derecho internacional. No solo construyó un sistema interamericano y un derecho interamericano, sino que también aportó a instituciones que se desarrollaron en el derecho internacional general.
podríamos recordar así, pero muy fugazmente, o sea, podría ser el principio de no intervención, podría ser el asilo, que hoy las han recordado todos en la presentación. En materia de protección diplomática, justamente en el siglo XIX y principios del siglo XX, se produjo un nacimiento y consolidación de una práctica latinoamericana. Realmente fue latinoamericana, ¿no? ¿Y qué se buscó con esa práctica latinoamericana? Se buscó limitar el ejercicio de la protección diplomática, limitar los supuestos de responsabilidad de los estados ante los daños a los extranjeros. ¿Por qué? Porque en aquel contexto histórico se consideró que este ejercicio de la protección diplomática era una forma de intervención de las grandes potencias en los jóvenes estados. ¿Por qué se consideró esto? Entonces, buscó esta limitación. Si podríamos pensarlo con este caso, diríamos que en verdad la exigencia de un vínculo efectivo, o sea, la exigencia de la efectividad del vínculo, tiene que ver también con una limitación que se está imponiendo al ejercicio de la protección diplomática. Bien, en este contexto se va a dar el caso, en este contexto de práctica latinoamericana, y el caso se da en realidad contra un Estado latinoamericano. O sea, estamos planteando un caso contra Guatemala. ¿Quién era Nottebohm? Nottebohm era un alemán de origen, que nació en 1881 y que a los 24 años se mudó a Guatemala y allí empezó a trabajar en una empresa familiar, Nottebohm Hermanos, y en esa empresa familiar llega a ser el jefe de la empresa, pero que cuando se avecina la Segunda Guerra Mundial se traslada a Liechtenstein, cambia de nacionalidad, o sea, se naturaliza y pierde la nacionalidad alemana, luego vuelve a Guatemala y cuando está en Guatemala, en el marco de esa Segunda Guerra Mundial, como propiedad enemiga y como nacional enemigo, Guatemala lo arresta, lo deporta a Estados Unidos, allí permanece preso y le confisca los bienes. En realidad le confisca los bienes y sus utilidades, no se los expropia, sino que pasan a las utilidades de la empresa, pasan al Banco Central de Guatemala. Esos son los hechos contados muy rápidamente. Todos sabemos que cuando elegimos los hechos y cuando la sentencia eligió los hechos, elige los hechos para luego argumentar. Es decir, tampoco los hechos, podríamos ver que en la sentencia los hechos que tiene en cuenta la mayoría no son los mismos hechos que tienen en cuenta las disidencias, justamente porque en las argumentaciones resuelven de manera distinta. ¿Qué es lo que me pareció interesante revisándolo al caso? Es el contexto histórico en que se da el caso. El contexto histórico tanto sociopolítico como que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial por un lado, pero por el otro lado con la política de Estados Unidos hacia los estados latinoamericanos en el contexto de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en realidad en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial pretende dos cuestiones. Enuncia que como existe la posibilidad de una quinta columna en América Latina porque éramos estados débiles y jóvenes y por lo tanto Alemania como Japón e Italia podían avanzar sobre América Latina, era necesario justamente avanzar sobre las personas y los bienes de la propiedad enemiga. Pero por otra parte, en realidad hay algo que quizás no se dice, que es que Estados Unidos lo que pretende es apoderarse de un mercado latinoamericano que estaba en manos de los alemanes, hacía mucho tiempo. El caso de Nottebohm es el ejemplo. En realidad, la empresa, la compañía Nottebohm Hermanos era la segunda empresa de café en Guatemala.
Entonces, en ese contexto es que se da el caso. Estados Unidos arma unas listas negras, a veces con justificación o no justificación, o sea, a veces más amplias, a veces más restringidas, en general con empresarios y empresas de Latinoamérica y no tanto de Estados Unidos, pretendiendo justamente sacar a Alemania del mercado e instalarse en ese mercado. Pero arma esas listas negras que por ahí a mí me hacen acordar a veces a las listas también, o sea, guardando las distancias, por supuesto, y los temas, a las listas que se arman a partir del terrorismo, sin posibilidades a veces de defensa ni de ninguna posibilidad de impugnar esa lista, ¿no? Bueno, estas listas que armó Estados Unidos en realidad no fueron inmediatamente receptadas en los países, pero Estados Unidos comenzó a presionar sobre los distintos países de diferente manera y además le ofreció algo que en el medio de la Segunda Guerra Mundial era necesario, que es comenzó a comprar toda la producción de Latinoamérica justamente para poder captar ese mercado, pero lo comenzó a comprar y de esa manera era una forma de presión más. Bueno, no me quiero extender, sé que por ahí ¿esto qué significó? En Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, que fueron los 3 países de Centroamérica más influenciados por esta situación, por distintas razones. En el caso de Guatemala resistió un tiempo, pero luego se da un proceso complejo, porque Guatemala en 1941 entonces declara la guerra y comienza toda esta serie de medidas que son las que se están impugnando en Nottebohm. Comienza con esta serie de medidas, pero cuando realmente se produce la expropiación, el presidente que estaba en ese momento en Guatemala es derrocado por un movimiento popular y por lo tanto no ve ningún fruto de esa cuestión. Por otra parte, otro dato es que las burguesías locales o los empresarios locales tampoco veían con demasiada simpatía esto que estaba sucediendo, porque si se expropiaba, primero se podía expropiar a una empresa alemana y luego se podía expropiar a una empresa nacional. Es decir, entre el 44 y el 54 se van a producir las nacionalizaciones que también se produjeron en otros estados, como en Argentina, por ejemplo. Bien. Contexto. Entonces, luego del contexto podemos ver la sentencia. En la sentencia nos encontramos con una sentencia por mayoría y tres disidencias. Las 3 disidencias con distinto fundamento, sin embargo, coinciden en cuál hubiera debido ser la solución, que disienten con la mayoría, por supuesto. En primer lugar, ¿qué era lo que había planteado Liechtenstein en la introducción de su demanda y en las conclusiones y en la réplica, etcétera? Liechtenstein había planteado que el gobierno de Guatemala era responsable por arrestar, detener, expulsar y rehusar el reingreso de Nottebohm, porque después de que estuvo preso en Estados Unidos pudo salir y quiso reingresar a Guatemala, pero se le negó el reingreso, y era responsable hacia la persona, de lo que le había pasado a la persona de Nottebohm. Y por otro lado, era responsable de lo que le había pasado a los bienes de Nottebohm, es decir, sus bienes sin indemnización, porque retuvo sus bienes sin indemnización, haya o no expropiación. Por otra parte, con respecto a la inadmisibilidad que había planteado Guatemala, lo que dice Liechtenstein es que la naturalización de Nottebohm fue otorgada conforme al derecho interno, conforme a su derecho interno, y no contrarió el derecho internacional. Y anota que Nottebohm perdió la nacionalidad alemana, que era la única nacionalidad que tenía. Por lo tanto, en su opinión, la protección diplomática es admisible. Y al final hace una solicitud. Dice, solicita diferir el procedimiento para reunir la prueba documental necesaria para contraponer a los nuevos documentos presentados por Guatemala,
¿Qué había pasado en el procedimiento para que pudiera este Estado hacer esa solicitud? Lo que había sucedido es que Guatemala había presentado nuevos documentos al momento de luego de cerrado el procedimiento escrito, había presentado nuevos documentos sin el consentimiento de la otra parte. Por lo tanto, la Corte dice, bueno, tuvo que decidir qué hacía con esos nuevos documentos y decidió que los admitía, pero que le daba la posibilidad a Liechtenstein que se valiera de ellos. En base a esta posibilidad que le da la Corte es que Liechtenstein solicita que se difiera el procedimiento. No soy yo. Bueno, ¿cuáles fueron, en contraposición, las conclusiones de Guatemala? Las conclusiones de Guatemala, Guatemala se basa en tres inadmisibilidades, de las cuales la Corte en realidad se va a quedar con una, el voto de la mayoría. La primera, la falta de negociación previa. La segunda, que es la más importante, dice que no probó que Nottebohm haya adquirido regularmente la nacionalidad conforme a su derecho interno. Primero, habla del derecho interno de Liechtenstein. Y que aún si se considerase que la adquirió regularmente, no fue conforme al derecho internacional. Quizás es en realidad el punto a decidir si la adquisición de la nacionalidad fue o no conforme al derecho internacional. Y entonces, bueno, como consecuencia entiende que la protección diplomática es inadmisible. La protección diplomática. Siendo una cuestión de admisibilidad, le ahorraría cualquier cuestión sobre el fondo. Sin embargo, también contesta el fondo, por supuesto. Y en el fondo, de las contestaciones del fondo, que por supuesto dice que no es, que como considera que la nacionalidad no fue adquirida regularmente conforme al derecho internacional, por lo tanto aplicó válidamente su propia legislación que establecía que era un enemigo, era propiedad enemiga y por lo tanto aplicó válidamente su resolución, su derecho interno. Pero afirma una cuestión también que me pareció interesante, es que en el transcurso, como les contaba, en ese contexto histórico había cambiado el color del gobierno, por lo tanto se había dictado una ley de reforma agraria, entonces entiende que las indemnizaciones que se podrían otorgar a Nottebohm en su caso, si se le reconociera, las indemnizaciones debían ser conforme a las tarifas establecidas en la ley agraria y debía tenerse en cuenta la nueva regulación del Estado. Que viene a ser como un giro. ¿Qué dice la Corte? La Corte analiza, en primer lugar, la ley de naturalización de Liechtenstein. Por supuesto que la Corte parte de reafirmar que es una cuestión de derecho interno, que la nacionalidad, el otorgamiento de la nacionalidad es una cuestión de derecho interno, pero dice que se va a circunscribir a analizar si el vínculo de nacionalidad entre Nottebohm y Liechtenstein era tal que permitiría a Liechtenstein ejercer la protección diplomática frente a Guatemala. Es decir, yo recién la escuchaba y decía, no, o sea, a contrario sensu de lo que se puede ver en esos casos donde se está generando o se está gestando o se está pidiendo por un derecho general, el derecho a la notificación consular, aquí parece que la Corte lo circunscribe al problema de la protección diplomática de Liechtenstein frente a Guatemala. Entonces va a analizar la nacionalidad solo en esa circunstancia, la nacionalidad solo a los efectos de la protección diplomática. Una impugnación que realizan las disidencias a este planteo es que en realidad que la Corte estaría separando la nacionalidad de la protección. Es decir, va a analizar la nacionalidad a los efectos de la protección como si la nacionalidad pudiera continuar siendo válida a otros efectos. Entonces, no se va a pronunciar en sí sobre la validez o invalidez de la nacionalidad.
La Corte lo justifica, el voto de la mayoría lo justifica sosteniendo que en realidad la nacionalidad es una cuestión de derecho interno, que es esa competencia que decíamos hoy, esa competencia propia del Estado para poder determinar quién es su nacional y que por lo tanto no puede pronunciarse sobre la validez o invalidez de esa nacionalidad otorgada. Pero sí puede, y esta es la cuestión sobre la que luego todos conocemos el caso, pero sí puede decir si el derecho internacional exige algo más, es decir, si hay normas de derecho internacional que fijan determinadas exigencias para la validez de esa nacionalidad. En este sentido, en primer lugar, rechaza algunos argumentos respecto a los actos propios de Guatemala, pero finalmente considera o concluye que las prácticas de los estados, las decisiones arbitrales y judiciales que menciona en la sentencia y las opiniones doctrinarias determinan que la nacionalidad es un vínculo jurídico que tiene por base el hecho social de arraigamiento. Es decir, es un vínculo jurídico que debe ser efectivo para poder ser la base de una protección diplomática. Porque si bien lo enuncia con característica general, luego solo lo utiliza para resolver el caso. ¿Y de dónde extrae esas opiniones doctrinarias o decisiones arbitrales, etcétera, etcétera? Las extrae en realidad de supuestos de múltiple nacionalidad, de cómo se habían resuelto en materia arbitral los supuestos de múltiple nacionalidad. ¿Qué es una crítica que le hacen las disidencias también a la sentencia? Es decir, al voto de la mayoría. Es una crítica porque dice que no es extrapolable la consideración de la múltiple nacionalidad a la consideración de una única nacionalidad, sobre todo porque se había perdido la anterior. A mí, ¿qué me llamó la atención en una relectura del caso, en esta argumentación que realiza la Corte? Que cuando mira los vínculos efectivos de Nottebohm, los mira y los encuentra más que nada en relación a Guatemala, no a Alemania. Los encuentra en relación a Guatemala y, de hecho, bueno, hacía 30 años que Nottebohm vivía en Guatemala y allí tenía sus negocios y allí tenía su familia. Entonces, parece interesante porque cuando intenta aplicar el vínculo efectivo, lo encuentra con relación a Guatemala. Pero, esto es cierto, pero también, como hay una alegación de fraude por parte de Guatemala, si bien la Corte en el voto mayoritario no resuelve el fraude, no lo analiza y no lo resuelve, sí hace una mención, y es aquí donde combina esa nacionalidad efectiva, y dice: la naturalización se solicitó no tanto con el propósito de obtener el reconocimiento de la pertenencia a Liechtenstein como para sustituir la calidad de nacional de un Estado beligerante por la de un Estado neutral. Entonces, esto también es criticado por las disidencias porque una de las disidencias, sobre todo, considera que el derecho internacional y un tribunal internacional no podría analizar la finalidad con que se pide o se otorga una nacionalidad. Otras de las disidencias dice que sí podría, que el tribunal no está constreñido por lo que diga un tribunal interno o una legislación interna, y que por lo tanto sí podría analizarlo, pero que sin embargo, y en esto coinciden los tres, en otorgar el plazo de suspensión, las disidencias coinciden en que debería otorgarse ese plazo de suspensión para que Liechtenstein presente nuevos documentos y pudiera analizarse el fraude que sí era necesario analizar, según los votos disidentes. El fraude que sí era necesario analizar estaba unido al fondo y a la posibilidad de que el Estado de Liechtenstein ejerciera
efectivamente su defensa agregando nuevos documentos. Bueno, esto es un resumen rápido, porque hay muchas cuestiones que se podrían ver del caso. ¿Qué es lo que me parece que sucede en la actualidad? O sea, la mayoría de los autores y doctrinarios coinciden en que en la actualidad la protección diplomática ha perdido la importancia que tenía en aquel momento. ¿Por qué ha perdido esa importancia? Bueno, ha perdido esa importancia en alguna medida porque surgieron determinados sistemas que otorgaron la posibilidad de que la persona acuda directamente y ya no necesite de la protección del Estado de su nacionalidad. Esto es lo que sucede a través de dos grandes sistemas, como son el de los derechos humanos, el desarrollo del complejo entramado de reclamaciones que pueden realizarse en materia de derechos humanos, donde la persona acude directamente, y también el sistema de protección de inversiones extranjeras, es decir, de los tratados de protección de inversiones extranjeras y de los tribunales creados para resolver los conflictos en esos tratados, donde también el inversor y la inversión acuden directamente, sin necesidad de la protección del Estado de su nacionalidad. Sin embargo, incluso la Corte, en recientes casos, ha reconocido, y también aquí lo vemos, ha reconocido la importancia de la función residual que aún continúa ejerciendo la protección diplomática. Y además, como ustedes saben, se ha aprobado un proyecto de protección diplomática en el año 2006. Bien, en ese proyecto de protección diplomática, respecto del caso Nottebohm, muchos autores afirmaron no recoge la nacionalidad efectiva. Solo nacionalidad, pero no efectiva. La comisión, en la elaboración de ese proyecto, incluso, fíjense en lo que dijo, alertó de los riesgos de una aplicación estricta del criterio de la nacionalidad efectiva en el contexto actual de globalización económica y migración, pues podría excluir de la posibilidad de la protección a personas que han dejado sus estados de nacionalidad para rehacer sus vidas en estados cuya nacionalidad nunca adquirirán o que poseen la nacionalidad de estados con quienes mantienen una conexión tenue. Bueno, yo no creo que esto sea tan así. O sea, no creo que esto sea tan así, que habría que dar otra mirada a la nacionalidad efectiva, que podríamos pensar en dar otra mirada. Estos artículos, por supuesto, que no se han plasmado en un tratado. La otra mirada, cuando damos la otra mirada, entiendo que la otra mirada se puede dar, como les dije, por una doble vía, por la vía de los derechos humanos o por la vía de la protección de las inversiones, la nacionalidad y la protección diplomática. Por la vía de los derechos humanos, yo reconvertiría la nacionalidad efectiva. Estoy concluyendo. Esta es la propuesta. Por la vía de la nacionalidad efectiva, por la vía de los derechos humanos, reconvertiría la necesidad de la nacionalidad efectiva al derecho a la nacionalidad. Es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha creado a través de distintos informes y de sentencias de la Corte Interamericana, ha establecido la necesidad de otorgar la nacionalidad cuando la persona nace en territorio de un Estado latinoamericano, la residencia de los padres o un mínimo de permanencia. Es decir, el vínculo efectivo da derecho a la nacionalidad. Entonces, nos situamos desde otro lugar. El vínculo efectivo da derecho a. Y en materia de protección de inversiones, entiendo que lo que deberíamos pensar es en volver sobre lo que significa todo este seminario, que es volver sobre las doctrinas latinoamericanas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX y lo que ellos significan para reubicarnos en el área. Esto es la doctrina Calvo, por ejemplo, o la Comunidad de Fortuna de Podestá Costa, es decir, revisar las doctrinas latinoamericanas para poder
iniciar una búsqueda de sentido dentro de ese área respecto de la protección diplomática. Bueno, muchas gracias y nada más. Muchas gracias por su estupenda, magnífica intervención. Muy sugerente, entonces, haciendo pues asociaciones libres. Yo pensé en la maestra se refirió varias veces al contexto. Yo pensé en la referencia a la historia interna de Guatemala, pero indirectamente. Justamente este caso corresponde a una etapa crucial en la historia de Guatemala, como bien se sabe, la segunda mitad de los años 40 y la primera de los 50. No es el caso Nottebohm el que nos explicó, pero sí es la presidencia de la doble presidencia, primero de Juan José Arévalo y después de Jacobo Arbenz, y el conflicto con las materias primas y el café que estuvieron muy presentes en el caso de Guatemala y en el derrocamiento del presidente Arbenz, que a su vez tuvo un efecto fundamental en la práctica diplomática. El presidente Arbenz se acogió a ella, estuvo asilado en México primero y después en algún otro país. O sea, no nada más es el caso Nottebohm, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Sí, no, bueno, es una asociación libre, pero dentro de las muchas sugerencias que se desprenden del estupendo trabajo que acabamos de escuchar. Me avisan que tenemos un poco de más de tiempo para escuchar desde luego toda la intervención, la tercera intervención que vamos a escuchar ahora, y para que después ustedes pudieran hacer algunas 3 preguntas según se me indica. Esta tercera intervención está a cargo del maestro de la Flor Patiño. Adelanto que una de las características de esta intervención, porque es así su personalidad, su formación y su actividad profesional, a diferencia de las 2 anteriores, que señaladamente tienen las 2 maestras un perfil académico. En el caso del maestro de la Flor Patiño hay una combinación, una conjugación entre la actividad académica, es maestro en Derecho estadounidense por la Universidad de Houston, pero también tiene a su cargo la práctica consular. Es miembro activo del Servicio Diplomático Mexicano desde hace varios años, y justamente en el área consular. No sé cuál va a ser su exposición, pero a lo mejor incluye algo de lo que está pasando en la actualidad con la protección consular, que es el tema precisamente que va a tratar él a raíz de pues la situación que se vive en los Estados Unidos y que ha puesto a los consulados mexicanos no solamente a prueba, sino a trabajar a todo vapor justamente en materia de protección. A ver, vamos a escuchar. No es meramente una invitación, por si no lo ha considerado usted, pero yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? A ver, maestro. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Me siento muy honrado de estar acompañándolos el día de hoy, particularmente con un panel tan distinguido. Y además me permito dar las gracias a mi querido maestro, el doctor Manuel Becerra, a Mónica y a Raúl por su invaluable apoyo. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, aquí hay una cuestión eminentemente académica ligada a la práctica. He tenido la fortuna de, después de ingresar al Servicio Exterior Mexicano, estar adscrito a la consultoría jurídica de la Cancillería Mexicana, que es ciertamente quien lleva cualquier tipo de litigio internacional en el que México deba ser representado. En su momento, nuestro actual embajador en Francia, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco,
entonces consultor jurídico de la Cancillería, fue el agente principal de México en el caso Avena, ante la Corte Internacional de Justicia. Y posteriormente me desarrollo un poco en la práctica consular al ser encargado de protección y asuntos jurídicos en el Consulado General de México en Houston. Entonces, con mucho gusto me permito aportarles algunos apuntes sobre dos temas que para mí son relevantísimos en el tenor del desarrollo del derecho internacional, que es la incorporación de las normas internacionales, particularmente desde su vis convencional, y además ver su aplicación concreta en sede interna. Y tomo para ello el crisol que nos da la notificación consular. Entonces, bueno, ¿por qué es importante Avena? Ya se abordó un poco de manera muy interesante el fallo, ya se describió, pero bueno, Avena forma parte de una progenie de casos. Ay, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, yo ya le cambié. Exacto, gracias. Avena forma parte de una progenie de casos, del caso Brerd de Paraguay, que no fue completado, como ya mencionó la maestra Cruz, y Lagrand. En realidad Lagrand es el papá de Avena, en el sentido de que los argumentos de México se basan en gran medida sobre Lagrand, aunque Avena tiene la virtud enorme de desarrollar ciertos puntos de derecho, le da a la Corte Internacional la posibilidad, por las condiciones temporales y de materia en que se desarrolla el caso, de poder abonar un poco más sobre ciertos conceptos que abordaremos a continuación. Avena aporta una interpretación definitiva hasta el momento sobre el alcance de las obligaciones derivadas del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. No abonaré mucho sobre qué es la convención, sencillamente decir que bueno, ahí están las reglas que rigen nuestro quehacer como cónsules, no solo al interactuar con nuestros connacionales, sino en particular al interactuar con el Estado receptor. Y aquí es donde una de las virtudes de Avena, que yo considero no se han desarrollado mucho en nuestro país en términos de estudio, recae, y que es precisamente el derecho de México, el derecho de sus agentes consulares a poder entrevistar y ayudar a que tenga una asistencia jurídica, un buen proceso, sus connacionales. Estos puntos que se los quisiera comentar brevemente para que tengamos un contexto muy concreto son el derecho de un extranjero detenido a ser informado sin dilación, que era lo que ya habían comentado mis compañeras, sobre el contacto consular que tiene disponible, ¿no? Esa es la primera cara del 36.1a. El derecho del puesto consular a ser notificado sin demora sobre la detención de su nacionalidad, si es que el nacional así lo solicita, que ese es parte de los matices que hay que empezar a tener en cuenta al analizar el 36 de Viena. La obligación del Estado receptor de informar sin demora sobre la detención del nacional conforme éste lo solicite al puesto consular correspondiente. Hay ahí una triangulación muy interesante, una incardinación muy interesante entre estas tres visiones, vamos a decirlo así, entre estas tres facetas del mismo artículo 36. El criterio de nacionalidad, que de hecho México en su memorial se basa en gran medida en los elementos objetivos deducidos del fallo Nottebohm, sobre nacionalidad efectiva, que es la llave, por decirlo así, para poder ejercer protección diplomática y para que la notificación consular tenga efecto. Yo no voy a tener notificación consular de un nacional ganés, por ejemplo, porque no puedo operar conforme al marco de protección que me brinda Viena. Aporta elementos para definir sin demora, que esto es muy importante, ¿no? Porque viene ahí en el 36 de Viena, y hace una argumentación muy interesante a partir de las reglas generales de interpretación de tratados sobre qué debe entenderse internacionalmente en el contexto de la Convención de Relaciones Consulares sobre sin demora. Y aquí hay un punto importante que será sin duda el lugar de debate, y me parece que además será muy fructífero porque estamos en un foro académico. La Corte Internacional de Justicia no, diagonal no, que eso es un argot muy de la Cancillería, o sea, no 1000 veces, consideró a la notificación consular como un derecho humano, aunque sí como parte facilitadora del debido proceso. Y yo ahí me permito abonar preliminarmente que coincido con la Corte Internacional de Justicia y les daré mis consideraciones al respecto.
Porque es importante avena internacionalmente, ¿no? Es un fallo definitorio. Actualmente India y Pakistán se están peleando, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí hay otros elementos importantes, ya se dictaron medidas cautelares, y en efecto las medidas cautelares citan Avena, citan Lagrand, pero ahí lo interesante es que va a aportar otro elemento más, solamente lo pongo como una nota, que es si cuando hay espionaje internacional, la protección diplomática debe ejercerse o se ejerce en la misma medida. Entonces van a utilizar seguramente el mismo marco de Lagrand y el marco de Avena, pero bueno, le están sumando este otro elemento que tiene que ver ya con espionaje y con otras cuestiones de seguridad internacional que seguramente serán muy interesantes y paradigmáticas. ¿Cuáles son los objetivos de esta somera intervención? Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Abonar elementos de análisis para plantear gráficamente la evolución de la notificación consular basada en la interpretación de Avena, describir la influencia del fallo en los marcos constitucionales de ambos países, de México y de Estados Unidos, desde una perspectiva jurisprudencial y desde una perspectiva de práctica administrativa, de lo que hacemos en los ministerios, y brindar consideraciones sobre por qué Avena es un parteaguas para México, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, vamos a brindar elementos sobre la incorporación de derecho internacional en México, que todos ustedes seguramente ya conocen, pero repasémoslos. México es un país monista, aunque esto es un concepto ya antiguayo probablemente, pero ciertamente sirve mucho para demostrar, para hacer gráfico nuestra visión del derecho internacional. Nosotros sentimos que hay un solo sistema jurídico y que las normas internacionales forman parte de nuestro sistema jurídico interno. Palabras más, palabras menos. Disculparán ustedes si fue demasiado simple la significación. Tenemos una cláusula de supremacía, el artículo 133, que junto con el primero de la Constitución después de las reformas del 2011, las reformas constitucionales, pues crean verdaderamente una nueva jerarquía normativa, adoptan este concepto creado en el derecho administrativo francés, que luego permea su derecho constitucional, que es el bloque de constitucionalidad, y bueno, básicamente decimos que los tratados internacionales ingresan al sistema jurídico y que tienen rango constitucional concretamente en materia de derechos humanos. Ahí todavía hay ciertas lagunas que tendremos que interpretar probablemente jurisprudencialmente sobre si otros tratados también gozan de una jerarquía superior o mediana, abajito de los derechos humanos, eso será para otro foro. Y la interpretación pro homine, que es una creación interesante del sistema interamericano, algunos ya la denominan pro persona para ser inclusivos en lenguaje de género, bueno, y la interpretación conforme, que tiene que ver concretamente con la interpretación que fuera de los foros judiciales deben hacer cualquier autoridad del Estado, legislativa, administrativa, órganos autónomos, para actuar conforme a los parámetros internacionales y, diría don Sergio García Ramírez, conforme a las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Esta es una creación de don Sergio en gran medida. Y bueno, Estados Unidos, el dualismo total, ¿no? El sistema jurídico estadounidense es totalmente diferente a las normas internacionales, son dos cosas diferentes, son agua y aceite, planteándolo de manera muy simplona. También tiene una cláusula de supremacía. De hecho, México a lo largo de su historia constitucional abreva de esta cláusula de supremacía en sus distintos textos. Concretamente ya en el 57 estaba, en el 17 está, que es el artículo 6º, segunda cláusula. Y bueno, ahí hay otras consideraciones interesantes. En efecto, tiene una construcción semántica muy similar a la nuestra, pero el significado pues es totalmente diferente, ¿no? Hay un sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del gobierno federal que hacen que estén muy definidos las funciones que tendrá el Ejecutivo y el Legislativo en la ratificación, en la firma, negociación y ratificación de los tratados, y del Poder Judicial para dirimir controversias relacionadas con tratados. Por eso es que el Ejecutivo no decide sobre cuestiones legislativas, es decir, el Ejecutivo tiene algo que se denomina treaty powers, los tratados, los poderes para hacer tratados, que se limitan a la negociación internacional de estos tratados por vía del Ejecutivo y a la firma del tratado, por ejemplo. Pero el hecho de que el Ejecutivo, y esto a lo mejor a ustedes les va a sonar así, pero a los estadounidenses no, a mí me suena, desde luego, también así. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos firme un tratado no se traduce en que sea ya un tratado, una norma interna.
Sencillamente se traduce en que tendrá que haber, dependiendo de cómo sea la norma, un acto legislativo posterior para que ésta pueda ser tomada como norma interna. Y también, ciertamente, el Ejecutivo... Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Perdónenme, yo ya estoy hablando por allá, no les había cambiado la cosita esta. Ni puede abordar la Federación cuestiones eminentemente ligadas a los estados, y esto es importante para el fallo Avena, como lo veremos más adelante, porque tradicionalmente para los estados, para las entidades federativas en Estados Unidos, el derecho penal y el derecho civil son coto exclusivo de su competencia, en el cual cualquier controversia constitucional que haya generalmente se va a dirimir conforme a la 10ª enmienda, que dice, bueno, los estados tienen tienen competencia exclusiva sobre esta materia, la federación no debe meterse. Ahí hay una serie de matices y de precedentes judiciales que abonan en distintos sentidos, pero la regla general es esa: el derecho penal se resuelve conforme a lo dispongan los estados. Avena tiene mucho que ver con esto por la pena de muerte. Y bueno, la interpretación, que es una, pues sí, es una falacia creada en tribunales, disculparán ustedes que sea tan abierto al considerarlo así, es un criterio personal desde luego, que es el de self-executive treaties y non-self-executing treaties. Básicamente es lo que les comentaba, el hecho de que un tratado internacional tenga vigor internacionalmente no se traduce, si no hay un acto legislativo posterior a la firma del tratado, en que tenga también fueros en foro estadounidense, ¿no? Y bueno, quería aportarles dos doctrinas ahí muy simples para también darles un poco más de contexto a esta visión de Avena, que es la doctrina Whitney. Por Whitney quiero decir, hubo un caso Whitney resuelto por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos hace muchos años ya, en el cual dice que para poder saber si un tratado internacional es válido en sede interna, hay un test, hay una manera de analizarlo en dos pasos principales. Y el primer paso es determinar si es una norma de derecho internacional conforme al derecho internacional, es decir, si es una norma primaria de derecho internacional, y para eso se analiza su naturaleza y su alcance. Y desde luego esto tiene que ver con el estudio de los treaty powers que les comentaba del Ejecutivo Federal. Si el presidente o su representante lo firmó en tiempo y forma como era debido en el foro establecido después de una negociación conforme a derecho internacional, ahí tiene mucho que ver desde luego las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre Tratados. Y la doctrina Foster, que es interesante porque también pega con Avena y la visión estadounidense de Avena y de la notificación consular, que dice las limitaciones constitucionales que tiene una norma de derecho internacional desde una perspectiva remedial. Y ustedes me van a decir, ¿esto qué significa? Bueno, la visión remedial, es decir, una vez que ya hayamos visto que es una norma primaria de derecho internacional, que es un tratado válido, vamos a analizar si la Corte tiene fueros para poder conocer del caso, no tanto por cuestiones de jurisdicción, en razón de materia, sino para saber si existe un derecho de acción al demandante que le asista conforme al derecho, conforme al tratado. Entonces, para hacerlo un poco más claro, va a analizar la Corte si ese tratado concede un derecho de acción conforme a la Constitución de los Estados Unidos. Es un esquema de razonamiento pues muy parroquial, pero se aplica. ¿Me explico? Entonces tenemos estas dos visiones. La de la norma primaria, vamos a ver si yo considero como Corte si ese tratado es tratado, y luego vamos a ver si ese tratado concede un derecho y si te concede un derecho de acción. Luego, aquí viene ya, son los elementos, ¿no? Vamos a pasar descriptiva sobre la práctica estatal en México. El Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Federal de Procedimientos Penales, bueno, enuncian dentro de los derechos del imputado el acceso a consular, ¿no? Tiene que haber una notificación. Y, por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo que está ahí citado, dice que la notificación deberá ser sin demora. Y para México, que empuja esa posición siguiendo sus postulados ante la Corte Internacional en sus memoriales, dice, va a ser inmediatamente después del arresto, luego de abrirse la carpeta de investigación. Ya sea que porque la persona llegue, se entregue, o ya sea porque haya habido un arresto, en el momento en el que se abre la carpeta de investigación, tendrá que haber una notificación sin demora a la embajada, a la sección consular que corresponda o al consulado.
México tiene un manual de notificación consular que creó en 2012 la Cancillería. Para nosotros no hay países de notificación consular obligatoria. No tenemos un criterio de doble nacionalidad, es decir, para nosotros si es mexicano y además es danés, o si es mexicano y es nacional de Liechtenstein, desconozco el gentilicio, de todas maneras va a operar la notificación consular a Liechtenstein. Y ahí es algo interesante porque hay una vinculación con Notebom, a pesar de que la persona lleve 50 años viviendo en México y bajo Notebom pudiera pensarse que hay vínculos significativos, arraigo. De todas maneras, la Corte Suprema de México ha dicho, va a haber notificación consular porque no podemos negarle este derecho humano. En México la notificación consular es igual a un derecho al acceso consular, que es un derecho humano conforme al tratado, conforme a Viena, por esta reforma que les comentaba del bloque de constitucionalidad, es defendible en amparo y es, les repito, considerado un derecho humano conforme al artículo 1. Es un derecho instrumental, ese es el fraseo que utiliza la Suprema Corte, es un derecho instrumental, parte del debido proceso. Y en México, bueno, utilizamos un remedio judicial preponderante, es decir, el amparo, para resolver cualquier cuestión que tenga que ver con la falta de notificación consular, ¿no? Hay hasta el momento, hasta ayer que chequé el JUS por última vez antes de dormir, 22 tesis aisladas y una tesis jurisprudencial que menciona, la tesis jurisprudencial menciona la notificación, pero hay 22 tesis ya desarrolladas en materia de notificación consular. ¿Cuál es la práctica en Estados Unidos? Concretamente 2 casos de análisis, Texas y Nevada. Están las reglas federales de procedimiento penal que fueron publicadas en 2014 por el Departamento de Justicia. La regla 5 dice sin demora, la notificación consular deberá darse sin demora, pero a diferencia nuestra dice tendrá que hacerse antes del initial appearance, que no es otra cosa más que cuando ya la persona le van a ser leídos los cargos. Ahí ya pudieron haber pasado fácil más de 72 horas, pero bueno, así ya lo estipula el Departamento de Justicia. Tiene un manual de notificación consular, la última edición es de 2016, que publica el Departamento de Estado, la Cancillería de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene ahí unos conceptos medio raros, tiene países de notificación consular obligatoria. Esto quiere decir que además de la Convención de Viena, Estados Unidos ha firmado tratados bilaterales en materia consular, en los cuales se han incluido ahí ciertas cláusulas, ciertos artículos en los que dice que para esos países con los que Estados Unidos tiene este tratado bilateral, Estados Unidos está obligado a notificar al puesto consular con o sin el consentimiento del nacional, ¿no? Que esto es un marco diferente a Viena, era el matiz que les comentaba. Estados Unidos no tiene criterio de doble nacionalidad. Estados Unidos dice, si es un ciudadano estadounidense, se acoge a la Constitución, tiene más garantías, no lo voy a tomar como extranjero y no te voy a avisar a ti Liechtenstein, a ti Ghana, a ti México, que tienes una nacional acá porque es mi nacional. No tiene necesidad. Es la visión de ellos, ¿no? Medellín versus Texas, que es totalmente piedra de toque si queremos entender la visión de Estados Unidos sobre derecho internacional. Aquí hago una nota interesante, que además es una divergencia en torno a México. Para la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el fallo Avena no es obligatorio. El tren de pensamiento de México ha sido, el fallo Avena es obligatorio porque es una resolución judicial que se basa en la Carta de Naciones Unidas, y la Carta de Naciones Unidas tiene incluido el Estatuto de la Corte como parte, ni siquiera como un apéndice, sino como parte integrante del Estatuto. Entonces, por tanto, hay obligaciones internacionales para México de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas de cumplir con los fallos de la Corte. Estados Unidos dice no, la Carta es tratado, es norma primaria de derecho internacional, pero la Carta no concede derechos justiciables en foro judicial, número 1, y número 2, el hecho de que el estatuto diga que los fallos son vinculantes no se traduce en que haya una obligación de hacerlos válidos por parte de nuestro sistema judicial, porque no es un tratado, un self-executing treaty, no es un tratado autoejecutable. Es un tratado internacional y es law of the land, es ley suprema, conforme a la cláusula de supremacía, pero no es autoejecutable y por tanto tiene que hacerse un acto legislativo posterior, una ley,
para que los fallos puedan ser reconocidos en foro judicial. Así se las gastan, ¿no? Y bueno, solamente ponerles ahí que para ellos, después de Sánchez Llamas versus Oregon, que también es un caso ahí muy importante, Avena no concede derechos individuales. Es decir, ellos lo vieron desde una perspectiva muy reducida, no analizan la convención sí tiene fuero de derecho fuero de norma interna de Suprema, pero el fallo Avena no concede derechos. ¿Por qué? Porque el fallo Avena no es derecho interno, ¿no? Entonces no puede haber un derecho justiciable en foro judicial conforme a Avena. Tiene que haber una ley. Hazme una ley, Congreso. Por eso les decía esto del tema de pesos y contrapesos. A mí, Poder Judicial, no me toca definir un derecho. Le toca definirlo a la autoridad elegida democráticamente por el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos tiene que darse él mismo sus derechos. Entonces, que el Congreso haga una ley, y entonces con mucho gusto yo ya, como Poder Judicial, analizo si hay un derecho vulnerado o no. Y el tema del Default Judgment Rule, que es la preclusión procesal. México lo abonó en el fallo Avena. La Corte fue muy cuidadosa de no meterse en Honduras analizando esta norma. Básicamente lo que dice esta norma es que si usted en primera instancia no ofreció un argumento a la Corte, si usted apela, ese derecho que usted quería abonar mediante un argumento a la Corte ya precluyó. Y esto pasó mucho con los casos Avena, porque al no haber habido notificación consular, en la primera instancia no se argumentó que había una violación al 36 de Viena, y entonces pues lo que dicen los poderes judiciales de los estados es, pues ni modo, las reglas del juego están muy claras, no ofreciste el argumento en su momento, yo no lo voy a tomar porque no me toca, que es más o menos la misma dinámica de lo que nosotros tenemos en apelación. Yo no voy a rejuzgar, sencillamente voy a revisar la decisión de la Corte Inferior. Si a la decisión de la Corte Inferior no le pusiste el derecho del 36, pues ni modo, ¿no? Más o menos ese es el esquema. Y la Corte fue cuidadosa porque ciertamente ya hubiera sido un acto de intervención importante el haber determinado si el Default Judgment Rule vale o no vale conforme al derecho internacional, porque es eminentemente un tema constitucional. Y fue cuidadosa porque Estados Unidos en sus argumentos oponiéndose a la jurisdicción de la Corte, decía que la Corte no tenía jurisdicción porque estaban tratando de hablar sobre un tema eminentemente interno y darle carta de validez o invalidez, según la resolución, al sistema jurídico de los Estados Unidos y su sistema de justicia penal. Entonces la Corte fue muy cuidadosa en no meterse mucho ahí. Dice que sí, efectivamente se observa que hay una obstrucción del 36 de Viena, y por eso es que pide la reconsideración de los casos, y además pide que se analice si es viable o no viable poder tener un remedio judicial adecuado a las violaciones de Viena, ¿no? Del 36 de Viena. Aquí está. Ahora, contrapuntos entre México y Estados Unidos. En México, la Convención de Viena tiene rango constitucional, otorga derechos humanos conforme al bloque del artículo 1, sus violaciones son compatibles en amparo, y no se ha abonado mucho en el acceso consular como un derecho convencional de los estados parte. Esto es una deuda que tenemos con la interpretación de Viena, judicialmente hablando en México. Hemos hablado mucho, porque además es la naturaleza del amparo, sobre la notificación consular como un instrumento que facilita el debido proceso, como el acceso consular un derecho humano, pero no hemos hablado sobre las reglas que México en su práctica judicial o en su práctica administrativa debe seguir para garantizarle a los estados un acceso consular eficiente. Tenemos el manual, que era lo que les mencionaba, y ahí se desgranan algunas reglas, pero ciertamente nos falta como administración pública definir un poco ahí más este punto. En Estados Unidos, lo que les decía, la convención es law of the land, pero no crea derechos per se. Se requiere una legislación y las cortes no pueden crear estos derechos, es decir, la Corte no puede, bajo su esquema, leerle la planilla al Congreso y crear un derecho conforme a Viena. Así piensan. Sus violaciones serían combatibles únicamente por la vía penal
que es eminentemente estatal, y ahí es donde les decía que el Estado le puede decir al gobierno federal no te metes en lo que no te importa, que fue más o menos lo que pasó una vez resuelto Avena a favor de México. Se da el famoso memorándum Bush, en el cual el presidente les dice, cortes de los estados, sean ustedes tan gentiles de cumplir el fallo Avena, y la Constitución en Medellín le dijo, ¿usted qué está haciendo? Esto no le toca a usted, presidente, usted no se puede meter en el foro interno de los estados, porque es competencia exclusiva de los estados determinar sus penas, determinar sus puntos de derecho en materia penal, ¿no? Y bueno, mediante recursos extraordinarios, que es la vía constitucional, pero volvemos un poco al tema del Default Judgment Rule, y volvemos también al tema de que para que en Estados Unidos cualquier corte hace análisis constitucional, si se va a la Corte Suprema o si se va a la Corte de Apelaciones de algún distrito, generalmente lo que sucede es que la Corte dice, yo voy a centrarme en aspectos constitucionales, no me voy a centrar en el aspecto de los argumentos de Viena, porque no me toca resolverlos, porque ya lo resolvió la Corte en Medellín. Entonces, hasta en tanto tengamos el muro, haciendo una analogía con Trump, tengamos el muro de Medellín frente, no creo que podamos romper la inercia de los foros judiciales. Tendrían de plano que desdibujar Medellín completamente en alguna circunstancia muy específica, pero para ello tendrían que reconocer primero que es un derecho justiciable. En México se reconoce el derecho al acceso consular en cualquier momento del proceso, con independencia de las reglas procesales que correspondan. O sea, si llega un francés y dice en amparo indirecto o en amparo directo, Viena, ya la Corte ha resuelto en tesis aislada que va a ser valedero, que esto va en contrapartida del Default Judgment Rule, ¿no? Es decir, nosotros sí lo aceptamos en cualquier momento. Estados Unidos dice que no, que ya te precluyó el derecho y que sin llorar. En México, la Suprema Corte reconoce que la notificación consular es para dobles nacionales, sin importar que sean mexicanos. En Estados Unidos puede hacerse distinción alguna en el reconocimiento del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular cuando la persona detenida, además de ser nacional de un estado extranjero, vamos a decir México, sea nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos dice, no te toca notificación, punto. Consideraciones finales. ¿Parteaguas? ¿Avena es un parteaguas? Considero que sí, porque aporta elementos nuevos a la comprensión del régimen de obligaciones de Viena, ya iniciados por la Grant, particularmente por las condiciones en las que se encontraban los 52 casos, porque en la Grant pues ya lo estaban matando, es decir, ya lo tenían en la guillotina, vamos a decirlo así. En Avena los remedios judiciales eran todavía disponibles, había un margen diferente de temporalidad, y por eso es que la Corte puede abonar sobre el tema de sin demora, de manera más específica sobre el tema de nacionalidad. Aquí yo creo que es importante, les repito, abonar un poco más sobre los derechos que corresponden a México o a cualquier estado, conforme a la Convención de Viena, cómo debe darse esa relación entre cancillerías, entre poderes judiciales o entre embajadas y poderes judiciales en el ejercicio diario de la notificación consular como un derecho soberano. Pero además también me parece que una parte importante del fallo, de la que casi no se habla, es la segunda parte del fallo. La Corte en Avena habla sobre el 36 y dice estas tres facetas que ya comentamos, etcétera, pero me parece que es interesante también darle una lectura a la segunda parte, en la cual habla sobre esta obligación hacia el Estado y en particular sobre las implicaciones constitucionales. Lo deja muy suelto, pero de ahí podemos tomarnos para hacer un análisis de derecho comparado y de incorporación de derecho internacional sobre cómo debe incorporarse un fallo de la Corte, sobre cómo debe incorporarse derecho internacional y además sobre cuál es el margen de maniobra que debe tener cualquier sistema constitucional para poder articular normas generales de derecho internacional en foros judiciales. México crea como respuesta, como parte de política pública, como una respuesta al tema de Avena, el programa MCLAP, que es el Mexican Capital Legal Assistance Program. Es único en el mundo y hasta la fecha, si no mal recuerdo, ha solventado más de 600 casos de manera exitosa. Ustedes van a decir, wow, 600 casos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es éxito para MCLAP? Éxito sencillamente es que no haya pena de muerte. Entonces, pues tenemos probablemente 600 mexicanos
sentenciados a la cadena perpetua, pero que no se los van a echar. Aquí lo importante, y es la lección más grande de EMCLAP, es que nosotros, y lo hemos dicho en 20,000 foros multilaterales y lo seguiremos diciendo, no vamos en contra de la inocencia o culpabilidad del conacional. Eso está para decidirse en el foro judicial que corresponda. Lo que sí necesitamos insistir en es cuán importante es la notificación consular como un vehículo para el debido proceso. Por eso es que una asistencia consular efectiva en tiempo y forma ayuda a que EMCLAP se meta y pueda dar pruebas mitigantes, ¿no?, a la Corte, a la Fiscalía, convencer, hacerle cosquillitas al fiscal para que entonces diga, man, está bien, no hay cargos capitales, cadena perpetua, vamos a decirlo así, ¿no? Ha fortalecido mucho nuestra práctica consular. ¿Por qué? Porque se ha visibilizado al agente consular como actor que facilite el acceso a la justicia. México tiene la red consular más grande del mundo en otro país. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. No hay otro país que tenga un número igual, ni similar siquiera, de consulados en otro territorio. En Texas solamente tenemos 11 consulados. Y el consulado en el que tengo el honor de servir es el tercer consulado más grande de México en el mundo. Y de hecho nosotros visitamos mensualmente a varios de los sentenciados a Avena, ¿no? Yo conozco personalmente a Roberto Ramos, a César Fierro, a Rubén Cárdenas, ¿no? Y vamos a platicar con ellos todos los meses. De hecho, hoy mi equipo está visitándolos en Polunsky, que es la unidad en la que se encuentran. Entonces, esto nos ha dado mucha visibilidad y además nos ha dado visibilidad como actores importantes en el debido proceso interno, porque hemos podido facilitarle a las propias autoridades judiciales y administrativas, a las fiscalías, herramientas importantes para armar sus casos, para tener una visión más completa de las personalidades de los enjuiciados. Considero personalmente que la notificación de asistencia consular es un pilar para la garantía del debido proceso para mexicanos sujetos a un foro extranjero, pero no considero que deba ser tomado como un derecho humano per se. Es decir, no debe haber un derecho humano a la notificación consular. No creo que sea necesario porque ya hay un derecho humano al debido proceso. Y en particular creo que la notificación consular abre la posibilidad a ejercer el debido proceso, pero no me pareciera necesario intelectualmente probablemente decir que debe haber un derecho humano a la preinstrucción o un derecho humano al ofrecimiento de pruebas. Es el debido proceso. Podemos dialogar al respecto, es una posición que ofrezco de manera muy sencilla, sin todos los elementos de análisis por el tiempo, pero si gustan la discutimos en la parte de preguntas y respuestas. Y sin duda, algo que sí es muy loable es que ya se han dado parámetros para legislación interna en México y un avance jurisprudencial considerable que en Estados Unidos no se ha tenido. En efecto, hay un proyecto de ley congelado en el Senado de los Estados Unidos desde hace años, que no ha podido avanzar aún a pesar del lobby en el que México ha intervenido de manera muy activa para poder crear una norma que haga ejecutable el fallo Avena. Si ustedes me preguntan, ¿hace falta que en México se haga algo similar? Probablemente en algún momento, quizá en estos momentos no. México tiende a respetar la notificación consular de manera irrestricta. Hay casos y casos, pero el avance jurisprudencial es considerable, particularmente por el amparo, particularmente por el nuevo bloque de constitucionalidad, en el cual ya le damos un matiz muy importante a la notificación consular y al acceso consular como un derecho humano. Entonces, sí es un parteaguas, sí es importante verlo así. México tiene un rol importantísimo en el desarrollo del derecho internacional, lo ha tenido tradicionalmente, y bueno, el fallo Avena es testimonio de esto. Les agradezco mucho el tiempo y listo. Muchas gracias, maestro. Quizás que quedó para la siguiente parte, sino una evaluación integral de cómo se ha intensificado en los últimos tiempos, en el año que corre, pero al menos en el estado de Texas o en Houston particularmente, ¿verdad? Para la segunda. Bueno, tenemos la posibilidad de tres preguntas, tres intervenciones que ojalá coincidan con cada una de los participantes. ¿Quién? Dos, y la tercera.
¿Eh? Ya me contaste. Ya. Una, sí. A ver, por favor. Pues muchas gracias a todos. Siendo extranjero desde hace 11 años en país, ahí como me llamó la atención ahí como la cuestión de los derechos consulares, también desde el punto de vista de la práctica. Dos preguntas cortas. Primero, se hablaron con justa razón mucho ahí como de la pena de muerte, avena o algo. Y ¿qué pasa con ahí como el otro lado ahí como de la escala con detenciones por cuestiones administrativas? No les quiero ahí como molestar con mis propias experiencias folclóricas en este país, pero una vez por un choque de tránsito me pusieron unas horas a la disposición de la autoridad y luego como morbo extranjero internacionalista les dije quiero el consulado, el tránsito en Guanajuato jamás hay como escucho de ello, no es que lo necesitaba ahí como que, pero tiene un rol en la importancia en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos también, o sea, soy europeo, como aquí en América en general siento como son muy sueltos, muy rápidos, con detenciones, como aunque sean unos momentos por cuestiones administrativas. Por el otro, si le entendí bien, dijo que no importa la doble nacionalidad, yo no la tengo, pero amigos que sí, México ahí como garantiza, y la Suprema Corte así lo vio ahí como hay como el apoyo ahí como consular. Todos mis amigos que se naturalizaron firmaron una carta renunciando ahí como a su nacionalidad extranjera. Yo que me compré un terreno aquí en México, ahí como también firmé la famosa cláusula Calvo ante el notario, ahí como que renuncias la protección consular. ¿Eso es obsoleto entonces, como es constitucional, como usted dijo o no? ¿Me expliqué? Sí, ¿verdad? Había una. Yo también la distribuyo. Buenos días. Yo lo que me llamó la atención respecto es la siguiente situación. O sea, me percato que Estados Unidos, bueno, generalmente cuando tiende a firmar los tratados, siempre los firma con ciertas excepciones. En el caso concreto en Avena, bueno, ¿cuáles serán los mecanismos de los que se valdría en este caso el derecho internacional o en concreto la Corte Internacional para lograr que se cumplimenten en este caso este tipo de resoluciones? Porque culturalmente Estados Unidos pues hace argumento a que se tiene que llevar a cabo un acto legislativo posterior, ¿no? Entonces, la Corte en este sentido podría obligar a los Estados Unidos a que realizara ese acto legislativo porque ellos parten de ese presupuesto, ¿no? Que si no existe ese acto legislativo no lo van a cumplimentar. ¿Podría la Corte pronunciarse en ese sentido? Decirles a los Estados Unidos que realicen ese acto legislativo posterior para que de alguna u otra forma se cumpla con digámoslo, sus situaciones internas como país. ¿Podría pronunciarse la Corte? La tercera, Bueno, una vez, sí, por favor. sería para el maestro de la Flor Patiño. La diferencia que nos ha mostrado acerca del sistema mexicano y el estadounidense en cuanto al dualismo y al monismo va en relación con la soberanía. Yo tengo entendido que nuestro constituyente tomó parte de ejemplo de la legislación norteamericana para el artículo 133, si no me equivoco, que es en cuanto a la soberanía. Entonces, no sé si nos pudiera pues decir si en Estados Unidos se maneja una soberanía rígida o una soberanía completa totalmente, a diferencia de nuestra soberanía mexicana, porque yo he visto que en muchos de los casos el Estado mexicano va muy armonizado al derecho internacional y en esa cuestión pues realiza modificaciones en su legislación interna.
Entonces, no sé si podría ahondar más en el tema el maestro. Y esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, por favor. Mejor así. Gracias. Realmente el tema nos interesó mucho a todos, por eso yo voy a retomar un poquito la pregunta. Yo entendí, o sea, a ver, es una pregunta, yo entendí que el tema de la doble nacionalidad se daba a los fines de poder ejercer la notificación de la asistencia consular dentro del debido proceso, porque en Estados Unidos, si el nacional mexicano además tiene la nacionalidad de Estados Unidos consideraba que era su nacional y no respetaba la doble nacionalidad de la persona mexicana. Me parece que el caso no sería el mismo, de todas maneras, o sea, más allá de eso, creo que en el contexto tampoco la cláusula Calvo es obsoleta, o sea, porque la cláusula Calvo hace al ejercicio de la protección diplomática. La notificación de la asistencia consular es otro tipo de derecho, según entiendo. A ver, no sé, por eso es una pregunta a la que me adhiero, digamos, para esclarecerlo. Sí, bueno, muchas gracias. La realidad es que Avena es un parteaguas y se centra en casos de pena de muerte. Y de ahí, por la urgencia, por la sensibilidad de los casos, desde luego que también eso ayudó mucho a que se observara que la notificación consular es vital como para disparar los beneficios del debido proceso. Repito, la Corte fue muy ¿cómo decirlo? Fue muy directa al decir que no coincidía con el parámetro de que la asistencia consular fue un derecho humano. ¿Por qué le digo esto? Porque ciertamente hay distintos matices de notificación consular. En Estados Unidos las autoridades administrativas nos avisan cuando detienen algún connacional, en el aeropuerto, por ejemplo. Pero ahí hay una ficción jurídica muy interesante y además muy cruel, porque ellos dicen que de acuerdo a sus estatutos internos, cuando un extranjero se encuentra en el aeropuerto, no se encuentra en territorio de los Estados Unidos, o no lo es, no se encuentra hasta el momento en el que le sellan el pasaporte. Entonces dicen, como no te he sellado el pasaporte porque tengo dudas de que si tu ingreso va a ser conforme a mi derecho interno, pues ¿qué crees? Que la Constitución no te protege. Entonces, ahí es, y nos hemos peleado en incontables ocasiones por esa situación. Por ejemplo, con CBP, con la parte de aduanas de los aeropuertos. Entonces, sí hay una práctica más fortalecida, porque además tenemos arreglos de repatriación, por ejemplo, con las autoridades migratorias en los Estados Unidos, que están muy vinculados con las autoridades migratorias en México, en la frontera. Y entonces, desde luego que nos tienen que notificar cuando hay mexicanos que deban ser repatriados. Pero la realidad es que la práctica sigue siendo, y ahí es una cosa de los Estados Unidos que bailan como ellos quieren siempre. Nosotros también debemos bailar seguramente, en algunos casos, sin duda, más bien en ciertas circunstancias. Pero ellos, por ejemplo, dicen, si el connacional no me lo pide, pues yo ¿cómo te voy a informar? ¿No? Entonces, ahí es mucho de hacer promoción de la labor consular para que entonces los connacionales sepan que pueden disponer de nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? Es una práctica operante la notificación consular en materia administrativa, particularmente en procesos migratorios y en procesos incluso relacionados con delitos no tan graves, ¿no? Que no implican la pena de muerte. Pero no es una obligación, al menos en Estados Unidos es una cortesía en materia administrativa. Acá probablemente en México también llegue a verse como una cortesía, aunque el manual que nosotros tenemos en la Cancillería es muy específico al decir que si hay alguna violación a este tema o si hay alguna cosa que tenga que comentar la embajada o el consulado extranjero, se acerquen a la Cancillería para dejárnoslo saber y para fortalecer más la práctica de notificación en materia migratoria. Eso sería. Y yo también considero que la cláusula Calvo es vigente en ciertos contextos. El tema de la doble nacionalidad, sí, la Corte ya lo ha resuelto y ha dicho que no importa que aunque la persona tenga 70 años de vivir aquí en México, si es nacional de Ghana, se le tiene que informar a la embajada para los efectos a que haya lugar conforme a Viena. Creo que el desarrollo jurisprudencial hasta el momento solo es enunciativo
en el sentido, creo que la Corte hasta el momento no ha tenido oportunidad de analizar un caso con esas circunstancias, pero es en algún sentido positivo en términos de lo que México esperaría en reciprocidad de otras cortes y de otros países. Sobre el tema de la obligatoriedad de los fallos, pues mire, con mi muy reducida experiencia en la consultoría jurídica nos tocó lidiar con una de las últimas ejecuciones del fallo Avena, de hecho, de Tamayo. Y parte de la estrategia de México siempre es desahogarse en foros multilaterales. Una de esas estrategias que siempre se utiliza es la del artículo del estatuto, perdón, se me va siempre el número, en la cual, bueno, se dice que los fallos de la Corte son obligatorios y se lleva el caso al Consejo de Seguridad y se pide que el Consejo haga un llamamiento al Estado que no está cumpliendo con el fallo. Esto es fuego de artificio, porque la realidad es que para meter un tema en el Consejo, pues tiene que pasar por la Presidencia, por ciertas reglas de procedimiento que no necesariamente son amables, y adicionalmente también, si se quisiera llegar a una resolución, no solo a un pronunciamiento, que el presidente dijera, México trajo, el presidente del Consejo, México trajo ese tema, nos decantamos en algún sentido, pues también habría que ver cómo lo toman los miembros permanentes, si conforme al capítulo 6 o al capítulo 7, y nunca nos funciona. Lo hacemos lo mismo en el Consejo de Derechos Humanos, vamos a Ginebra, en Bruselas también hacemos ahí nos amarramos a las puertas de varias instituciones, con poco éxito. Más bien se resuelven, si hay alguna resolución positiva, en foro interno. Y la Corte fue, y lo último que quiero decir es que la Corte, o sea, eso no funciona mucho. La Corte, el Consejo de Seguridad no puede exigirle a Estados Unidos un fallo, es realpolitik, sigue siendo realpolitik. Y bueno, la Corte es muy cuidadosa también en el fraseo que utiliza y deja a Estados Unidos los medios de su elección. Recomienda que sea un mecanismo judicial, recomienda que sea conforme a bien, pero deja a Estados Unidos los medios de su elección. No es mala idea de la Corte, porque la Corte tiene que ser muy cuidadosa con consideraciones constitucionales y de soberanía. Pero así es como dictó el fallo. Se le ha criticado, México se lo criticó, pero así fue como lo resolvió. Y finalmente, a reserva de los comentarios, adelante. De hecho, para la aplicación de las sentencias, para la ejecución de las sentencias en la Corte Internacional, a diferencia de las Cortes de Derechos Humanos, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí, ella sí revisa qué pasa después con sus casos, la Corte Internacional no lo tiene. Como lo mencionó el maestro Imanol, sí hay un mecanismo a través de la Carta de Naciones Unidas. Ya una vez se trató de utilizar por Nicaragua, en el caso de Nicaragua, pero lo que hizo Estados Unidos, que cuando fue llevado a Consejo de Seguridad, lo vetó. Como es miembro permanente, veta las cosas. O sea, realmente no existe un mecanismo efectivo ante la Corte Internacional para hacer efectivas sus sentencias. A final de cuentas, la cuestión del derecho internacional son cuestiones de buena fe. La mayoría de las sentencias se cumplen a nivel internacional, sí, pero nos fijamos mucho en estas excepciones. Desgraciadamente en la Corte no se puede, debería de haber una modificación al estatuto o una adición al estatuto para que se establecieran mecanismos para ese después de, porque actualmente ya no solamente es una Corte dedicada a cuestiones de cosas, de objetos, sino que ya también se está volviendo una Corte, por decirlo de alguna manera, de más de derechos humanos y se necesita vigilar esa protección. Después de que se dicta Avena, si no mal recuerdo, hubo como 3 ejecuciones más. Sí, ha habido más ejecuciones y entonces ¿cómo quedas tú como Corte Internacional? Tiene que haber mecanismos, pero si Estados Unidos o los consejos, o los estados no lo quieren hacer, no se va a poder. Y yo ahí insisto también, tiene que ser la Corte muy cuidadosa con las consideraciones que haga sobre derecho interno, porque si no, el juez Cansado Trindade, quien merece todo mi respeto, en ese sentido me parece que por momentos puede llegar a ser demasiado abierto hacia una interpretación de normas de derecho internacional, mezclándolas con consideraciones de derechos humanos. Desde luego que Avena tiene un componente de derechos humanos importante, pero ciertamente la Corte tiene que ser cuidadosa de ver hasta qué grado se mete a la cocina. Y ha habido muchas críticas al respecto, y creo que críticas fundadas, pero no es sencillo. Y ciertamente México, cuando accede a la jurisdicción obligatoria de la Corte, manda una reserva en el 40 y tantos, diciendo,
Si yo considero que esto es derecho interno, yo lo voy a resolver, tú no te vas a meter. Y por ejemplo, Avena, vamos a decir, uno de los instrumentos fundantes del reclamo de Avena no es no es el acceso a la jurisdicción obligatoria de la Corte, sino el protocolo facultativo de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en el que México se funda. Estados Unidos después ya denunció el protocolo y dijo, ya vino Paraguay, ya vino Alemania, ya vino México, yo ya me salgo. Pero ¿qué quiero decir con esto? El derecho interno es una cota sobre la que tiene que tener mucho cuidado la Corte para resolver. Que aún todos los tribunales internacionales, aún los relacionados con derechos humanos, o sea, siempre requieren de la colaboración interna, y por eso creo que aún sistemas como que culminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy cuidadosos, o deberían ser más cuidadosos al momento de decirle al Estado qué hacer, porque en verdad, o sea, lo que están estableciendo es un supuesto de responsabilidad internacional. Esto en la Corte Internacional de Justicia se ve muy fuerte. Entonces, no sé, en esos balances, lo que hay que, por supuesto, siempre tener en cuenta es la construcción del derecho, pero la construcción del derecho en un sistema que fundamentalmente es un sistema entre estados en defensa de su soberanía. En la Corte Internacional de Justicia se enfrentan dos estados. Y una nota sobre el tema de la armonización. Sí, pues nosotros abrevamos del artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos. Hemos desarrollado nuestra propia jerarquía normativa, y el artículo 1, después de la reforma del 2011, pues ya nos da nuevos matices de color. Pero creo que lo interesante en términos de lo que usted decía sobre la armonización es que les quisiera abordar una nota que a lo mejor causa más preguntas, ojalá, que está muy simple una respuesta, sin duda. Pero mire, algo que yo aprendí en la Universidad de Houston con Jordan Paust, que es una de las pocas voces cantantes, que ya se retiró el profesor, de Derecho Internacional en los Estados Unidos, concretamente en Texas. Vamos, que Texas es caso aparte. Fue que Estados Unidos estudia mucho el derecho internacional, pero como un virus muy peligroso. Lo tiene inoculado en el laboratorio, y lo estudia mucho, pero lo quiere tener ahí. Me parece que en México nosotros somos mucho más abiertos a la visa internacional, pero ciertamente el hecho de la armonización no se traduce necesariamente en la creación de reglas que puedan facilitar la interpretación. Y nuestros vehículos de interpretación de derecho internacional son ciertamente reducidos. Yo no sé hasta el momento, salvo sus consideraciones, por supuesto, de alguna controversia constitucional o de alguna acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, concretamente, que hubiera tenido que ver con la interpretación de un tratado. Más bien se ventilan a través de amparo. Quizá también sea por eso que seamos tan proclives a la interpretación conforme a normas de derechos humanos. Pero el punto es, ciertamente, por ejemplo, las resoluciones de Consejo de Seguridad son un tema pendientón para nosotros internamente. O sea, hay una armonización en el sentido de que sí, nosotros nos abrimos al derecho internacional, pero, por ejemplo, si hay algún conflicto, como lo llegó a haber entre la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en materia de inmunidad de jurisdicción y derechos laborales, que pasó en una empleada de la Embajada de Arabia Saudita en México, que fue despedida, él demandó, fue a la Junta de Conciliación, la Junta le dio palo, como es normal en la Junta 16, por inmunidad de jurisdicción. La señora se fue al amparo y la Corte resolvió el amparo conforme correspondía resolverlo, diciendo hubo violación de derechos laborales, la señora gana. Pero acá el tema es que al resolver conforme ese caso, y nada en contra de la señora, pero ciertamente hay que verlo así, en su justa medida, se fue en contra de la Convención de Viena, porque se pasaron por el arco del triunfo la inmunidad de jurisdicción. Entonces esto puede crear una cierta reverberación no muy positiva. Entonces creo que la armonización es vigente en el sentido que somos muy abiertos, pero tiene que haber una armonización también más concreta en materia legislativa, tomar más en cuenta los puntos muy válidos de nuestros doctrinarios, ¿no? Desde luego de mi querido maestro, el doctor Becerra, que además tiene un libro extraordinario, perdón por el comercial, doctor, sobre incorporación, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta esas opiniones tan autorizadas para que también la Corte resuelva de manera mucho más adecuada al caso concreto. Pero repito, nuestros vehículos de interpretación son reducidos, en muchos casos son por vía de amparo, y cortes estatales resuelven poco en materia de derecho internacional. Entonces hay una armonización, pero falta más. A diferencia de Estados Unidos, que lo estudia mucho y no es muy abierto, ¿no?
Pues muchas gracias por su participación a las maestras Cruz y Agustín, y desde luego también al maestro de la Flor. En el programa